Hola, ¿qué tal? Felices de estar aquí con ustedes, la pastora Grisel y yo, la pastora Lorena. Hoy vamos a estudiar sobre una parábola de Jesús, cómo Jesús daba sus enseñanzas a través de historias que se relacionaba con la gente, cosas comunes. Y hoy vamos a estudiar una parábola sobre el reino de los cielos. El Señor Jesucristo quiso explicar cómo es el reino de los cielos comparándolo con un grano de mostaza. Está en Mateo 13, del 31 al 32. ¿Lo puedes leer, pastora? Amén. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. En esa época, el grano de mostaza lo usaban como una comparación de cosas pequeñas. Así que Jesús igual comparó al grano de mostaza con el reino de los cielos. Y él decía, fíjense bien en este granito, así es el reino. Y eras como, ¿por qué? ¿Por qué va a ser así el reino? Y Jesús estaba mostrándoles, porque parecería algo insignificante, parecería algo que no te das cuenta dónde está o cómo está, y cuando ya te diste cuenta, ya es grande, ya creció. El Señor realmente está hablando de crecimiento, de expansión, ¿no? De empezar en poco y terminar en algo grandísimo. Amén, así es. Es sorprendente, así como menciona usted, ¿no? Cómo desde ese tiempo, cómo Jesús instruía, cómo enseñaba, cómo mostraba, era un gran maestro, y él mostraba de acuerdo a lo que la gente de su alrededor conocía. Y él decía, ¿no? Ese granito tan pequeñito puede ser algo grande, algo mayúsculo. Entonces, así somos nosotros, ¿no? Nosotros a veces las acciones que hacemos pensamos que son muy pequeñitas, muy insignificantes para avanzar o hacer crecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero para Dios no, ¿verdad? Nosotros cuando hacemos las cosas así, para Dios son grandes, ¿no? Y nosotros siempre lo tenemos que hacer enfocados a que el reino de los cielos crezca y avance y podamos ver ese reino aquí en la tierra y en el cielo, ¿no? Que seamos más cada vez, que seamos injertados más personas a ese árbol de vida que es Jesús. La verdad es de que aún pensar cómo el reino de los cielos empezó a través de Jesucristo en su ministerio, que la gente lo podría ver insignificante. Cómo Jesús llegó a la tierra y nació en un pesebre y tuvo un ministerio tan sencillo. Los judíos estaban esperando a un rey todo esplendoroso, con un gran ejército. Obviamente todo espiritual sí es esplendoroso, pero la gente no lo podía ver. Y cómo Jesús empezó con 12 discípulos, o sea, no empezó con grandes multitudes, pero empezó a crecer y ahora, después de 2000 años, sigue expandiéndose el conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de su palabra, y seguirá expandiéndose todavía más, porque es el plan de Dios que llegue hasta los confines de la tierra, a todos los rincones de la tierra. El Señor, eso es lo que está planeando hacer antes de que Él regrese por segunda vez. Así que así como empezó como un grano de mostaza en Jesucristo y cómo se sigue expandiendo, aún también nosotros podríamos verlo, como tú dices, en nosotros mismos. Podría ser algo tan sencillo. Uno podría decir, pero yo que no sé nada, que no puedo hacer nada, ¿cómo yo voy a hacer que el reino se expanda? Pero en eso el Señor se complace, ¿no? En los pequeños principios, en las pequeñas cosas que uno los podría ver tan insignificante, o nosotros nos podríamos sentir tan insignificantes, que de hecho como seres humanos somos débiles, ¿no? Tenemos errores, nos enfermamos, no hay perfección en nosotros, y aún así en medio de nuestras debilidades el Señor empieza a hacer crecer algo maravilloso, perfecto, que es el reino de los cielos, para que su nombre sea glorificado. Impresionantemente, el Señor quiere glorificarse en medio de nuestros pequeños comienzos y nuestras debilidades. Amén, me viene, ¿no? Ahorita se me ocurre lo que usted mencionaba, pastora, cómo a veces incluso nos sentimos como
como no aceptados por nuestro pasado, nos sentimos tan pequeñitos para estar delante de Dios o para servirle o para hacer su voluntad, pero como dice el versículo, de esta pequeña semilla crece una gran hortaliza, o sea, crece un arbusto grande. De eso pequeño que nosotros nos sentíamos de eso inferior, menospreciados, Dios saca de eso para hacer de nosotros grandes cosas conforme a su voluntad, que es buena, ¿verdad?, de nuestras vidas. Entonces, y menciona, ¿no?, de ese arbusto tan grande llegan los pájaros, o sea, es tan inmenso, tan grande, tan maravilloso, que podemos estar bajo su sombra y sentirnos protegidos y seguros y confiados de que Él nos cuida, a pesar de lo insignificante que pudiéramos sentirnos, ¿no? Estamos sobre sus alas, y eso es maravilloso. Maravilloso, es importante recalcar eso. Dice, cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Realmente todas las naciones, reyes, príncipes, gobernadores, personas famosas o ricas, pobres, todos vienen a Él, al reino de los cielos, y encuentran descanso, y encuentran alimento, y encuentran ayuda. Él es el que nos sostiene, Él es, su reino es el que tenemos que anhelar con todo el corazón, no solo para esta vida y este tiempo que estamos en la tierra, sino para toda la eternidad. Y qué impresión que el Señor quiere traer el reino de los cielos a nuestro presente, a nuestra vida, en ese pequeño comienzo de este lado de la eternidad en el que estamos pasando un tiempo, pero después continúa a la eternidad. Es algo, ese árbol glorioso, el reino de los cielos, nunca se va a acabar, nunca va a dejar de expandirse, porque la gloria del Señor es algo que ni nos podemos imaginar, ¿no? Y que lo podamos ver es algo maravilloso. Amén. Así que bueno, disfrutemos de lo que es el reino de los cielos, no despreciemos los pequeños comienzos como el Señor lo ha puesto en nosotros, sepamos que lo va a hacer expandir aún en nosotros mismos, que el reino de los cielos se expanda en nosotros, que lo conozcamos, que lo disfrutemos y que seamos portadores de eso para que muchos conozcan y crezca el reino en todas las demás personas. Dios los bendice. Hasta luego. Bye. Adiós.